antes de hormigonar un forjado superior, el inferior es descimbrado totalmente. ¿Qué significa descimbrar totalmente? Que toda su carga la va a trasladar a los pilares entran más en carga que en el caso anterior, y una vez descargado, si va a recibir carga de forjados superiores, lo vamos a recimbrar, le añadiremos puntales. Esto significa que en un proceso evolutivo solo tenemos que soportar la carga del último forjado que estamos haciendo, porque cada uno de ellos, antes de acumular encima, ha sido descimbrado totalmente. Por tanto, el valor de carga acumulativa será menor. Cuando estamos respecto al suelo, el coeficiente de cargas de puntales ha bajado a 1, es decir, tiene que soportar la carga del último forjado que estamos haciendo, y cuando estamos fuera de la cimentación, el coeficiente ha bajado a 1.33, un valor sensiblemente más bajo que en el caso anterior. Hay que tener en cuenta que este coeficiente de repercusión va a depender del modelo de cálculo que utilizamos. Esta imagen que estamos viendo aquí es la que se reproduce en la mayoría de edificios y parte de la premisa de utilizar un modelo de cálculo que es el de Grundy y Cavaila del año 63 americano, en España conocido como el método Calavera, el método Intemac, y en el que determina que los puntales tienen rigidez infinita. Conviene tener en cuenta que esta consideración de rigidez infinita viene porque en el año 63 en Estados Unidos los puntales eran de madera y las estructuras eran muy finas, tenían muy poca rigidez. Por tanto, en el conjunto de estructura y apuntalamiento todo era un bloque muy rígido, no solamente porque los puntales eran de madera, sino porque estaban totalmente clavados, haciendo que aquello se comportaba como un monolito. Este método de cálculo determina que todas las plantas timbradas hacen un bloque conjunto entre sí que va a asumir las cargas que va a recibir durante el proceso. Por tanto, fijaros que en la imagen de la derecha, cuando estamos hormigonando el último forjado, que está líquido, por tanto no soporta ninguna carga, toda la carga está en el apuntalamiento, el coeficiente 1 que hay en los puntales se reparte de acuerdo entre el número de forjados que van a soportar esa carga. En un equipo de 3 plantas timbradas vamos a repartir esta carga entre 3 forjados. Por tanto, da un coeficiente de 1.33. 1, el propio suyo de descimbrado total, y el 33% de la de arriba, porque hay 3. Por tanto, si nos atendiéramos a qué coeficiente de carga tiene que soportar cada carga cuando hormigonamos el forjado superior, veríamos que con 3 plantas timbradas, la planta inferior a la que estamos hormigonando requiere un 66% de resistencia y la planta más inferior, 2 por debajo, el 33%. Si en lugar de distribuir esta carga por 3 forjados, trabajamos con número de plantas timbradas distinto, por ejemplo con 2, tendríamos que el coeficiente de carga en la planta inferior sería el 50%, o si trabajáramos con 4 plantas timbradas, los coeficientes serían del 75, del 50 y del 25%. Es relativamente frecuente en los proyectos establecer recomendaciones de apuntalamiento que hablan de estos porcentajes, del 50%, del 75%, de esta completa y esta al 50%, es decir, hay diferentes argumentarios respecto a eso. Hay que entender que todas esas recomendaciones vienen de aplicar este modelo de cálculo. Y es muy importante también saber que este modelo de cálculo lo podemos aplicar porque estamos aceptando que antes hay que hacer descimbrados totales. También es frecuente encontrarnos con esas recomendaciones y cuando planteas un descimbrado total a 7 o 10 días te dicen que ni loco, que te tienes que esperar 28. Perdonar, si te tienes que esperar 28 días ya no estás aplicando este procedimiento. Te tienes que ir al proceso CD. Estás hablando de otra cosa. Este proceso mantiene estos coeficientes porque hacemos descimbrados totales, una cosa va asociada a otra. Está claro también que este proceso de recimbrado no es un proceso evolutivo, gradual, sino que la estructura la estamos tratando un poquito a golpes. Pensar que primero la descimbro totalmente, primero se lo quito todo y después si tengo que subir encima se lo vuelvo a poner. Es decir, estoy poniendo y quitando continuamente cosas. Por tanto, no tiene un proceso evolutivo
como hemos visto como el clareado. El efecto sobre la estructura será distinto. Por tanto, no es tan gradual, y lo que sí que ocurre en general es que nos está penalizando más las plantas que están en la parte superior, las que son más tiernas, las que no tienen el 100% de resistencia, en detrimento de las más inferiores. Y esta es una consecuencia vinculada a ese recimbrado. Es importante ver que la elección de un proceso constructivo u otro, en función de qué parámetro lo establecemos, porque en la práctica creemos que la elección de este proceso depende del encofrado, del apuntalamiento, y la vinculamos a él. Nada más lejos de la realidad. Lo que determina el proceso constructivo es la carga de diseño de la estructura. Yo voy a poder utilizar un proceso constructivo u otro en función de lo que la estructura tiene previsto soportar en su fase constructiva. Por tanto, el parámetro que determina el cambio de proceso es la carga de diseño que tiene que ver con el proyecto, no tanto con la obra. Por tanto, este concepto es fundamental. Si no, no podemos entender de qué forma segura podemos construir los edificios.